Vamos a iniciar con los músculos de la pared posterior del abdomen. Nosotros ya habíamos hablado de el músculo psoas mayor, es un músculo que tocamos con miembros inferiores. Sin embargo, pues es necesario también recordar lo que está de cierta manera en esta región de la pared posterior del abdomen. Además del psoas mayor y psoas menor, vamos a hablar del músculo cuadrado lumbar, un músculo que también encontramos en esa región de la pared posterior del abdomen, y el músculo ilíaco, que ese sí no le hemos tocado aún. Vamos a iniciar, vamos a hablar del músculo cuadrado lumbar. Ese es un músculo que se origina en el tercio posterior del labio inferior de la cresta ilíaca, en esta región, y se inserta en el ápex de los procesos transversos de las vértebras L1 a L4. ¿Cuál es la acción de este músculo? Me hace la inclinación lateral, como nos representa en este video. Nos hace la extensión de la región lumbar, específicamente la columna lumbar, así como en esta imagen, en este GIF nos representa la extensión cuando se contrae de manera bilateral. El músculo psoas mayor es un músculo que ya habíamos tocado con miembros inferiores. Sin embargo, es necesario recordar que aunque él actúa en el miembro inferior, también actúa en el tronco. Su acción, además de hacer flexión de cadera, rotación lateral del fémur, cuando se contrae de manera bilateralmente, nos hace la flexión del tronco, o sea que nos lleva el tronco hacia adelante, como lo representan en los videos. Seguimos con el músculo psoas menor. Es un músculo inconstante, entre el 50 y 60% de la población está presente, y su acción de igual manera es la flexión del tronco. Ahí lo podemos observar, como se origina desde los discos intervertebrales a nivel de las vértebras T12 y L1 y se inserta en la eminencia iliopúbica, específicamente en el pubis. Y ese músculo, que es el músculo ilíaco, es un músculo que encontramos en la fosa ilíaca, ese hueso coxal, se origina en esa fosa y se inserta en el trocánter menor. La acción de ese músculo de igual manera es la flexión y la rotación lateral del fémur, así como nos representan los videos. Bueno, ahora sí, teniendo presente esas estructuras musculares que tenemos en la región posterior del abdomen, cuénteme, ¿qué es retroperitoneo? ¿Qué es eso? Es una porción del abdomen o de la lumbar que se encuentra posterior al abdomen. Es una porción, ¿cierto?, que encontramos en la región posterior del abdomen. ¿Qué más? ¿Qué más? Retroperitoneo. Si ustedes dividen esa palabra retroperitoneo, tiene que ver algo con el peritoneo, ¿cierto? Posterior al peritoneo. ¿Y qué es el peritoneo? ¿Qué es peritoneo? ¿Has escuchado de la peritonitis alguna vez? Muy bien, la membrana serosa, ¿cierto?, fibrosa, que está cubriendo todos los órganos intraabdominales, algunos pélvicos y en la región anterolateral del abdomen. Justo el retroperitoneo es ese espacio, ese lugar que encontramos en la región posterior al peritoneo. ¿Dónde vamos a encontrar ese espacio? Justo lo encontramos desde esta vista lateral derecha, en ese corte sagital. Estaríamos observando el espacio retroperitoneal. Miren todas las vísceras intraabdominales, intratorácicas, intrapélvicas, cómo están recubiertas por una capa serosa que está representada de color blanco. Y esa región justo le vamos a llamar espacio retroperitoneal o el famoso retroperitoneo. Observemos desde esta vista superior en ese corte transversal. En esta región amarilla sería el espacio retroperitoneal, entonces eso serían los órganos intraabdominales, eso sería posterior, eso sería anterior, eso sería una vértebra lumbar. Teniendo presente qué es el retroperitoneo, el cual es un espacio que está en la parte posterior al peritoneo. Miren aquí, nos está representando de color rojo el peritoneo,
y esta región sería el espacio retroperitoneal. Vamos a delimitar los órganos o las estructuras que pasan por este espacio. ¿Cuáles son esos órganos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar los riñones, vamos a encontrar los uréteres, que descienden por todo ese espacio retroperitoneal, las glándulas suprarrenales, encontraremos grandes vasos como es la vena cava inferior, la aorta abdominal, los vasos linfáticos y troncos linfáticos. Esos serían las estructuras, los órganos que vamos a encontrar en ese espacio. Ahora, ¿cuál es la función del riñón? El riñón nos filtra la sangre del aparato circulatorio y elimina mediante la orina los residuos metabólicos del organismo. Ese es un prefijo y un sufijo que ustedes pueden encontrar con respecto al riñón. Ren o nef, por ejemplo, si ustedes están rotando por el departamento de nefrología, o el nefrólogo va a ir a visitar al paciente porque necesita un reemplazo de riñón, por ejemplo. Esos conceptos de ren o nefro hacen referencia al riñón específicamente. Vamos a describir un poco en detalle cuál es la función de los riñones. Observemos de color azul cómo nos representan el riñón, cómo está llegando sangre venosa y arterial dentro del riñón. Internamente, a nivel de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, se va a filtrar la sangre venosa que lleva todos los desechos que día a día nuestro organismo necesita eliminar. Por ejemplo, ahí estamos observando cómo se desechan a través de la orina, pasa por los uréteres y finalmente llega hacia la vejiga. La vejiga se llena de la orina y finalmente, a través de unos impulsos nerviosos, nos da la posibilidad de la misión, que sería la capacidad de orinar de manera voluntaria. Esa va a ser nuestra función. Ahora, el riñón posee algunas caras, posee bordes, extremidades. Vamos a representar el riñón en forma de frijol. Algunos autores lo nombran como un frijol que tiene forma de frijol. No es tan pequeño como el frijol, sin embargo, pues sí tiene esa morfología o esa forma. Vamos a encontrar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Dos bordes, un borde lateral, un borde medial. Dos extremidades, una extremidad superior o polo superior y una extremidad inferior o polo inferior. Tiene 12 centímetros de largo en promedio, 6 centímetros de ancho y pesa aproximadamente 120 a 170 gramos. Pregunta, ¿dónde están ubicados los riñones? Muy bien, en la cavidad peritoneal, ¿cierto? Allá en ese espacio retroperitoneal, en esa región más posterior de esa cavidad abdominal. El riñón derecho versus el riñón izquierdo, hay diferencias en su localización, en su ubicación. Vamos a observar, el riñón izquierdo es más largo y más grande, mientras que el riñón derecho es un poco más pequeño y está un poco más abajo en comparación al riñón izquierdo. Ellos van a estar aproximadamente a nivel de T12, L3, y vamos a observarlo con más detalle en este ejemplo de este video que nos representa la ubicación a nivel de las vértebras T12 y L3. Si ustedes observan, el riñón derecho está un poco más descendido que el riñón izquierdo. ¿Por qué creen que esto pasa? Porque el riñón derecho desciende un poco más que el riñón izquierdo, porque está ahí un poco más descendido. ¿Por qué cree que el riñón derecho está un poco más descendido mientras que el riñón izquierdo está más arriba? Miren. ¿Por qué cree que pasa eso? Por el hígado, sí, puede ser. Es una víscera que va a estar en el hipocondrio derecho y de cierta manera me desciende las vísceras que están ahí. Esa es una de las razones por las cuales encontramos el riñón un poco más descendido, el derecho versus el izquierdo.
Vamos a representar, vamos a ver las relaciones que tiene el riñón con todos los tejidos circundantes a él y los órganos que están alrededor de él. El riñón va a estar entonces cubierto por una cápsula fibrosa, que es esta membrana serosa. De manera brillante se observa en la imagen cómo está envuelta por esta cápsula fibrosa. En esta región vamos a observar unas fascias y unas grasas que van a estar alrededor del riñón. El riñón es un órgano que está fijo hacia la pared posterior del abdomen. Imagínense, usted hace una actividad física, se fue, no sé, a trotar el fin de semana y un riñón se le descendió. Es imposible, ¿cierto? Que un riñón esté por ahí bailando de un lado para otro, sería ilógico, ¿cierto? En ese sentido, ¿por qué los riñones son tan estables o están en esa pared posterior de una manera estable? Gracias a estas fascias que están alrededor del riñón y la grasa que hay alrededor de ese mismo. Observemos las fascias renales, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, en este corte transversal y en este corte sagital. Ese sería el hígado. Miren aquí el hígado, ese sería parte del riñón derecho. Eso sería ya el colon transverso. Desde esa vista superior observamos las fascias, nos representan en una línea de color negro, puntiagudo, como pasa en medio de esas caras, tanto una cara anterior como posterior, y en medio de esas fascias que hay grasa pararrenal y grasa perirrenal. Esa grasa no es por adorno para que sea bonita la imagen de color amarillo. Esa grasa finalmente nos permite que esos riñones estén estables, estén pegados de cierta manera a la pared posterior del abdomen y que no vayan a descenderse o no se vayan a desprender fácilmente. Además de la grasa perirrenal y pararrenal, vamos a encontrar dentro ya de la estructura del riñón las siguientes partes. Vamos a observar la corteza renal, que es la parte más externa que estoy señalando. Si hacemos un corte coronal, vamos a encontrar las columnas renales, que hace referencia a esas estructuras que están en medio de estos triángulos que se llaman pirámides renales. Ya las vamos a ver con detalle. ¿Qué otras estructuras vamos a encontrar? Las pirámides o médulas renales. Si ustedes observan, es una pirámide o es un triángulo de forma invertida. La punta del triángulo no está hacia arriba, sino que está hacia abajo. Esa pirámide renal finalmente es la encargada de filtrar toda la sangre justo por medio de la papila renal, que hace referencia a esa estructura final de esa pirámide renal. Va a estar drenando toda la sangre, todos los desechos, específicamente sodio y agua, a los cálices, que serían estas regiones que tienen forma de un cáliz, de una copa llamada cáliz en la Iglesia Católica. No sé cuántos recuerdan que en las iglesias católicas hay como una copa, no sé si esa copa la usan para la primera comunión, algún evento especial de la Iglesia Católica, y tiene esa forma, ¿sí? Esa forma de cáliz. Justo tiene esa forma y por eso le pusieron de esa manera. El cáliz menor se unen y me forman el cáliz mayor. Ahora el cáliz mayor, todos los cálices mayores se unen y me forman la pelvis renal, que ya es esta región que se ve un poco más abultada en ese seno renal. La pelvis renal continúa en la parte inferior con la unión pielo-uretral. Esa unión hace referencia entre la pelvis renal y el uretra. Justo en esta región, en la unión de ambos, pues la vamos a llamar unión pielo-uretral. Vamos a observar en esta imagen un poco en detalle el espacio por el cual va a estar ingresando y saliendo tanto la vena, la arteria renal, como el conducto excretor, que en este caso sería el uretra. Ese espacio por el cual va a estar ingresando ese paquete vascular y esa vía excretora, además de tener esas estructuras, vamos a encontrar tejido adiposo también en esa región.
Estaríamos observando en esta región el seno renal, que hace referencia a ese espacio por el cual van a estar ingresando, saliendo esas estructuras vasculonerviosas y esas vías excretoras. Ya la vamos a ver con más detalle los uréteres. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre un riñón derecho versus un riñón izquierdo? Vamos a ver con detalle el video que nos representan las estructuras que hay alrededor del riñón derecho. Inicialmente el riñón derecho, pues en la parte superior vamos a encontrar la glándula suprarrenal. Esa sí es fija y en ambos riñones las vamos a encontrar. Además vamos a encontrar, mire, el lóbulo derecho del hígado. El hígado de cierta manera también tiene esa relación desde esa parte anterior con el riñón derecho. ¿Qué vamos a encontrar además del hígado? Vamos a encontrar el duodeno, la porción descendente del duodeno también es una parte del cual va a estar en relación con la cara anterior del riñón derecho. La presura cólica derecha, miren cómo el colon de cierta manera también tiene una relación estrecha con la cara anterior del riñón derecho específicamente. ¿Qué otra estructura vamos a tener en relación? Vamos a encontrar en la cara anterior, esas serían las estructuras que están pasando en la cara anterior del riñón. Vamos a la cara anterior del riñón izquierdo. En el riñón izquierdo vamos a encontrar la glándula suprarrenal, que también la encontramos en la parte superior, que aquí se va con mucha rapidez. Nos representan el vaso. El vaso también tiene una impresión, ¿sí?, en esa región de su cara visceral con el riñón izquierdo. El estómago, mire el estómago cómo está pasando de cierta manera por la parte anterior del riñón izquierdo, o sea que también tiene esa relación estrecha con la cara posterior del estómago. El páncreas, específicamente el cuerpo y la cola, sus dos partes más distales, van a tener una relación también con la cara anterior del riñón izquierdo. Esa es una arteria, que es la arteria esplénica, que nace directamente del tronco celíaco, la arteria aorta, también pasa en esa cara anterior del riñón izquierdo. Y la presura cólica izquierda, que también se refleja en esa cara anterior del riñón derecho. En las relaciones posteriores, ¿qué vamos a encontrar en la cara posterior del riñón? ¿Cuáles son las estructuras que encontramos en esas caras? El diafragma es un músculo que está separando ambas cavidades, tanto la cavidad del tórax como la cavidad del abdomen, y observen cómo en las caras posteriores de ambos riñones, tanto el derecho como el izquierdo, se relaciona con el músculo diafragma. ¿Qué otras estructuras vamos a encontrar? El músculo cuadrado lumbar, músculo que acabamos de hablar el día de hoy al inicio de la clase. Justo ahí se origina en la cresta ilíaca, se inserta en esos procesos transversos a nivel de T12 a L4. El músculo psoas mayor, también otro músculo que hablamos el día de hoy, lo recordamos porque ya lo habíamos tocado con miembros inferiores. Observen aquí cómo desciende el psoas mayor y tiene esa relación estrecha con los riñones. Observen aquí otro músculo que tocamos con la pared anterolateral del abdomen. Observen aquí, ese sería el músculo transverso del abdomen. Sí, ese también es otro de los músculos que se relaciona en la cara posterior de los riñones. Esos son plexos. Ya el plexo lumbar, ahí está el nervio subcostal, el nervio iliohipogástrico, ilioinguinal, que viene directamente de esos nervios espinales del plexo lumbar. Observemos las costillas. ¿Cuáles son las costillas que van a estar reflejándose en la cara posterior de los riñones? Encontramos la 11ª y la 12ª para el riñón izquierdo, mientras que solamente la última, la 12ª, se refleja en la cara posterior del riñón derecho.
Esas son las relaciones que hay del riñón derecho versus el riñón izquierdo, tanto en sus caras anteriores como posteriores. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el uréter, que es ese conducto por el cual la orina desciende desde el riñón hacia la vejiga. Entonces es un conducto finalmente que me va a conducir la orina. Observemos en esa imagen de la disección del video de Akland de anatomía cómo nos representa los riñones, la pelvis renal y el uréter, cómo desciende por todo ese retroperitoneo, se dirige hacia la región de la pelvis para poder llevar la orina hacia la vejiga. ¿Cuáles son las relaciones que encontramos abdominales de los uréteres específicamente? La región posterior del uréter, en la cara posterior, vamos a encontrar el músculo psoas mayor. Observen aquí cómo el uréter desciende y pasa sobre ese músculo psoas mayor, o sea, desciende y de cierta manera sigue su recorrido por las fibras del psoas mayor. Además encontramos el nervio genitofemoral, que es un nervio que proviene también del plexo lumbar y desciende por todo el psoas mayor. Otra de las relaciones anteriores del uréter derecho hace referencia a la parte descendente del duodeno. Observen aquí el riñón derecho, cómo el uréter desciende y de cierta manera tiene un contacto estrecho con la parte descendente del duodeno. Además del mesocolon, que hace referencia ya a un receso del peritoneo, y los vasos testiculares y ováricos, que también tienen esa relación estrecha con los uréteres. Medialmente, el uréter derecho tiene una relación con la vena cava inferior. Si miren aquí la vena cava inferior, y como el uréter derecho pasa muy cercano a la vena cava inferior, y el tronco simpático desde la región lumbar. El izquierdo, el uréter izquierdo, anteriormente va a estar descendiendo y tiene una conexión estrecha con el mesocolon descendente, el segmento oblicuo de la raíz del mesenterio y los vasos testiculares y ováricos. Ahora, desde la parte medial encontramos la aorta. Observen cómo el uréter desciende por todo el retroperitoneo, el izquierdo específicamente, el cual estamos describiendo, y está muy cercano a la arteria aorta abdominal, mientras que el derecho está muy cercano a la vena cava inferior. Son una de las relaciones que hay entre los uréteres derechos versus el uréter izquierdo. Esas son las arterias que van a estar atravesando el ilio pulmonar específicamente. Observen cómo las arterias a nivel de L1, L2 va a proveer la arteria aorta abdominal. Recordemos que a nivel de T2 esta arteria se convierte de arteria torácica a aorta abdominal. En esa región nos va a suplir hacia los riñones a través de las arterias renales. La vamos a encontrar a nivel de L1, L2, atravesando como tal los riñones. Esas son las arterias segmentarias, las cuales van a estar penetrando ya directamente el riñón para poder llevar toda la sangre arterial. Creo que ya está aquí el video. ¿Queda? Saque aquí para acá. 2 minutos. Sí. Aquí para acá. 4 minutos Porque para acá. alcanzaron a... Puede seguir, maestro. Esta es la parte de drenaje, no la vamos a ver porque eso es para el otro semestre. Quedan 4 minutos. La inervación, bueno, la inervación sí la voy a decir. Chicos, la inervación del riñón está dado de manera simpática y parasimpática. ¿Eso qué significa? Que van a haber algunos nervios que van a salir directamente de la cadena simpática que hemos hablado con anterioridad, mientras que la parte simpática proviene directamente del nervio vago, o sea, del 10º par craneal. Vamos a representar en detalle la cadena simpática. Miren aquí desde esta vista anterior, ¿sí? Cómo nos han hecho un corte a nivel del tórax
han retirado el corazón, los pulmones, las pleuras, prácticamente todos los órganos que hay dentro de la cavidad torácica, y nos están representando las costillas con las vértebras y los músculos intercostales, no más. Alrededor de cada vértebra, paralelo a esos cuerpos vertebrales, encontramos la cadena simpática. Esa cadena simpática finalmente es la que me va a proveer la información simpática prácticamente de todos los órganos que tengo, tanto en tórax como en abdomen. Observemos cómo este tronco simpático nos va a dar unos nervios llamados nervios esplácnicos. Encontramos 3 nervios esplácnicos. Uno es el mayor, otro es el menor y el otro es el imo. Esos nervios provienen directamente de los ganglios de esa cadena, ese tronco simpático. A nivel del 5º al 10º ganglio se unen y me forma el nervio esplácnico mayor. A nivel del ganglio número 10 y 11 se unen y me forma el nervio esplácnico menor. Y a nivel del último ganglio, a nivel del tórax, a nivel del ganglio 12º, continúa como nervio esplácnico imo. Estos 3 nervios descienden y atraviesan el diafragma. A nivel de T10 se atraviesa específicamente a nivel del hiato esofágico. Observen, esta sería la región del esófago. Y miren cómo esos nervios van a estar atravesando el diafragma para ingresar directamente hacia el abdomen. Por ejemplo, en esa región encontramos el nervio esplácnico menor, cómo desciende hacia unos ganglios que encontramos en la región de la arteria aorta. Esa arteria aorta provee unos ganglios que finalmente se unen con el nervio vago para formar un plexo. Ese es el famoso plexo celíaco y plexo renal. Esos plexos finalmente se envuelven a través de la arteria renal que acabamos de nombrar a nivel del L1 y L2 e ingresa a través de esa arteria hasta el riñón para poder llevar esa información simpática y parasimpática. O sea, ¿cómo hace para esos nervios llegar hasta ese órgano diano, o sea, hasta el riñón? Se envuelve por la arteria como si fueran unas raíces y llegan hasta el riñón y allá llega la información simpática y parasimpática. Y gracias a esa información, pues nosotros podemos tener la función del riñón, que finalmente es de supervivencia para la vida del día a día. Observemos, la inervación simpática va directamente a esa musculatura lisa, nos da la acción vasoconstrictora y en ese sentido nos disminuye la diuresis y estimula la renina, que son ya acciones ya desde la fisiología que se va a presentar dentro del riñón. Les presento la nefrona, es la unidad funcional del riñón, así como teníamos la unidad funcional en los pulmones, como era el alvéolo, o en los miocitos, como en el corazón, pues el riñón también tiene una unidad funcional. Gracias a esta unidad funcional, el riñón puede día a día pues funcionar.